Bueno, soy el doctor César Fidalgo de la ciudad de La Plata, Argentina, desde hace 20 años, del año 1997, que estoy coordinando un equipo de reasignación genital, tanto a femenino como a lo que es reasignación genital a masculino, y, y estamos aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Nosotros comenzamos a hacer cirugía de reasignación genital en el año 1997. El año que viene cumplimos 20 años de esto. Como todo centro, generalmente por un tema de casuística, comenzamos más con lo que es la reasignación genital a femenino. En el año 2006 recibimos el primer paciente para hacer una faloplastía, o sea, un primer paciente trans a masculino, y realizamos la primera faloplastía y al año de esa faloplastía le colocamos el primer implante. Nosotros estamos realizando la faloplastía desde el punto de vista la suprapúbica, es la que nos da mejor resultados, con menos complicaciones, y realmente hasta este momento hemos tenido un buen recepción desde el punto de vista de los pacientes en cuanto a la parte estética y funcional una vez colocada la prótesis. Obviamente lo que es este tipo de faloplastía está abarcado por un equipo multidisciplinario. No simplemente hacemos la faloplastía, tenemos especialistas, tenemos psicólogos en el equipo, tenemos gente especialista en fonoaudiología para modificar el tema de lo que es la voz, el timbre de la voz, tenemos la parte endocrinológica, en fin, no es nada más que la faloplastía, que en este caso, te repito, lo que usamos es la suprapúbica, sino también todo lo que rodea al paciente y toda la contención, tanto antes de la cirugía, de la colocación del implante y después de la cirugía. La faloplastía, volvemos a hablar un poquito de lo que era la suprapúbica, se hace una incisión a región abdominal, aprovechamos en ese mismo tiempo quirúrgico lo que es extraer el útero, o sea, lo que es una anexohisterectomía, es sacar el útero, los ovarios y parte de la vagina, la parte superior de la vagina, y en ese mismo tiempo usamos tejido de abdomen, todo lo que es piel y tejido abdominal para realizar la faloplastía. También en ese mismo tiempo quirúrgico colocamos en los labios mayores, donde formamos la escrotoplastía, que forman las bolsas escrotales, colocamos las prótesis testiculares. Entonces el paciente ya se va con la anexohisterectomía, con la faloplastía, y desde el punto de vista estético una buena imagen de lo que son sus genitales. Lo último que faltaría es colocarle el implante para que ese falo sea funcional. La prótesis peniana generalmente la colocamos entre los 6 meses y el año. Damos tiempo a que los tejidos se acomoden, a que cicatrice bien el paciente, a saber que tiene una buena nueva neovascularización, como para poder colocarle esa prótesis y no tener inconvenientes. Hemos realizado, tenemos experiencia en realizar uretroplastia en el encefalo, tanto con lo que es utilizando labios menores, como en algunas etapas utilizamos también lo que es la mucosa vaginal, el tercio distal de la mucosa vaginal. Los resultados en general, compartidos un poco con lo que pasa en el resto del mundo, no han sido buenos, no han sido satisfactorios. Cerca de un 60, casi un 70% de los pacientes fracasan porque se termina estenosando esa uretra, termina realizando fístulas. Entonces es muy importante, yo sé que es importante para el paciente la posibilidad de orinar de pie, pero es importante explicarle al paciente que de cada 10 pacientes solo 3 o 4 alcanzan la posibilidad de orinar de pie y no tener complicaciones a lo largo del tiempo. Si le explicamos bien al paciente que eso puede demandar varias cirugías, por ahí podemos consensuar el hecho de evitar lo que es la extensión de la uretroplastía, y eso le da la posibilidad al paciente de no ser sometido a tantas cirugías. Volvemos un poco al tema del equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos una relación con el paciente enfocada desde el punto de vista multi e interdisciplinario, donde por ahí volvemos a girar en todo un grupo de especialistas desde el punto de vista endocrinológico, psicólogo, fonoaudiólogo, donde acompañamos al paciente. Tenemos cirujanos plásticos, también todo lo que tiene que ver en la adaptación estética del tórax a un tórax masculino. Digamos, lo que tratamos de hacer es que el paciente se sienta contenido en el
en el preoperatorio, durante la cirugía y en el posoperatorio, a través de un equipo para poder consultar en lo que desee en el momento en que el paciente lo desee. Nosotros habitualmente lo que hacemos con el implante, 1 o 2 días de internación, donde se vuelve a citar al paciente una vez externado a los 3 o 4 días para ver cómo va la situación en cuanto al posoperatorio inmediato. Se lo vuelve a citar al mes y ahí ya se le empieza a instruir un poco de cómo va a funcionar el tema de su prótesis peniana, y luego generalmente lo que pedimos es que a los 6 meses de existir la posibilidad, por lo menos aunque sea tener algún tipo de vínculo para ver cómo está funcionando la prótesis y qué situación. Nosotros tenemos muchos pacientes que son o que no son de la región, sino que tenemos un país muy grande y a veces es muy dificultoso que vengan a los controles, entonces nos manejamos mucho a través de email o de Skype como para poder mantener una relación. Tenemos muchos pacientes también del extranjero, lo que hace que vengan un tiempo y después perder ese contacto directo con el paciente. La complicación más importante generalmente que uno tiene con el tema de la prótesis es la infección, ¿sí? La prótesis peniana, todo lo que sea prótesis, está muy predispuesto a tener infecciones, entonces uno tiene que tener un recaudo tanto en el preoperatorio como durante la cirugía y en el manejo de la prótesis para evitar ese riesgo que siempre está latente cuando uno está manejando prótesis. Cuando hemos tenido infección, en general, lo primero que uno tiende a hacer es tratar de hacer una buena cobertura antibiótica para ver si puede rescatar esa posibilidad de salvar ese implante, pero por lo general uno tiene que retirar el implante, dejar que los tejidos vuelvan a acomodarse y dar la oportunidad con el tiempo de volver a colocar un reimplante. Y con la uretra, obviamente, volviendo un poco a las complicaciones de la uretra, la fístula, la estenosis, son las complicaciones más frecuentes. Nosotros tenemos un departamento donde estamos en general, en reasignación en general, y estamos permanentemente tratando de estar en lo que es vanguardia de este tipo de cosas. Tratamos de que los médicos que forman el equipo se vayan a especializar fundamentalmente en el exterior, que es donde más experiencia hay, y estamos permanentemente formando cursos. Nosotros también participamos, integrantes del servicio intervienen en la cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, entonces tratamos también en los médicos jóvenes de ir formando ese concepto de lo que es el género y la identidad de género, que durante mucho tiempo se ha dejado un poco de lado en lo que es la formación del médico joven. Bueno, estamos abocados a tratar de ir formando a toda una camada nueva de profesionales que van a ser los que van a continuar con este trabajo el día de mañana. El objetivo, te repito, es seguir trabajando en el tema transgénero, seguir mejorando. Esto está avanzando. Nosotros vivimos en Argentina y en general en el mundo todo lo que es el germen de toda esta movida de lo que es entender lo que es la identidad de género, ¿sí? Pensemos que hoy parece algo muy natural, pero hace 15, 20 años atrás no se entendía bien lo que era la identidad de género, ni siquiera en el ámbito profesional. Nosotros cuando comenzamos se nos hizo muy duro y hoy un poco estamos juntando esos frutos de saber que sembramos y que se entendió y que se entiende hoy lo que es la identidad de género. Tenemos una ley de avanzada en Argentina con respecto a eso y digamos es seguir trabajando en ese tema. Estamos muy vinculados con lo que son las políticas de género del Estado. Nosotros trabajamos como asesores de científicos en lo que es a nivel provincia, de lo que es el tema género y diversidad, y digamos, el camino es ese, el camino es ir explicando y haciendo docencia para que cada vez más personas en la opinión pública en general y lo que son los profesionales entiendan lo que es la temática del trans. A ver, en Argentina antes este tipo de cirugías estaba prohibida, salvo una previa autorización judicial, lo que demandaba que toda persona que quisiera someterse a una cirugía de reasignación tuviese que dar vueltas por tribunales y era muy arbitrario. Algunos le tardaban 1 año la autorización, a otros le tardaban 10, de acuerdo al tribunal y al juzgado que cayera
ese tipo de solicitud. La ley de identidad de género lo que hace es igualar eso, da la posibilidad de que cada persona con el solo hecho de manifestar la voluntad de someterse a la cirugía no tenga ningún tipo de inconveniente ni tenga que hacer ningún tipo de trámite judicial ni administrativo. La ley contempla la cobertura de todo ese tipo de cirugías y de todo lo que es la utilización de prótesis tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y obviamente igualó derechos. Por ahí se puede discutir la ley que es demasiado abarcativa, demasiado amplia, es todo mejorable, pero digamos, da la posibilidad de visibilizar a un grupo de gente que durante mucho tiempo estuvo relegada y que estuvo discriminada. Hoy tiene la posibilidad de acceder a la salud, y no solamente en el tema prótesis o en el tema de cirugía de reasignación, sino que da la posibilidad de que sea una puerta de entrada al hospital público para hacerse una revisión integral de la salud, ¿no? Cosa que durante mucho tiempo también estuvo postergado. O sea que desde ese punto de vista la ley es buena. No todos los pacientes transgénero desean implantarse porque hay tantos pacientes transgéneros como personas hay, o sea, es algo, acá no, durante mucho tiempo, y también es un error de la medicina, nosotros como médicos necesitamos encasillar, todo tiene que caer dentro de un cubículo, de una clasificación, porque estamos formados para que todo esté encasillado, pero la realidad es que son personas, y las personas, todas deseamos cosas distintas al margen de nuestra identidad de género, nuestro rol de género. Tenemos pacientes que lo único que desean es el tratamiento endocrinológico hormonal, y tenemos otros que lo único que necesitan es la mastectomía, o sea, la adaptación del tórax como para poder estar en la playa y no tener que estar abrigados con faja y remera. Hay otros que sí necesitan tener genitales masculinos y que necesitan que esos genitales masculinos sean funcionales a través de un implante. Pero bueno, es para respetar todos, y lo que tenemos que entender los médicos, ese viejo concepto de que una persona trans era la que encuadraba dentro de esto. No es así. La persona es lo que desea, y nosotros como profesionales tenemos que dar la posibilidad de que sea plena, y a lo mejor es plena simplemente con la mastectomía o simplemente con un tratamiento hormonal, o necesita realmente todas las etapas quirúrgicas, incluido el implante, y es lo que nosotros le tenemos que ofrecer como equipo de salud.